es casi obvio presentar, es una obviedad, digamos, leer el currículum de Ofelia, pero bueno, a mí siempre me gusta homogeneizar al público, así que voy a hacer una pequeña presentación para dejar que hable ella, que será lo más interesante que podamos escuchar. Ofelia Rey Castelao es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se licenció y doctoró con premio extraordinario en ambos casos. Ha dirigido 21 tesis doctorales y más de 25 proyectos nacionales e internacionales. En la actualidad, el titulado Culturas Urbanas y Resistencias en la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, y la sección compostelana del Proyecto Europeo Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th and 19th Centuries. Ha publicado más de 200 artículos y capítulos en revistas y libros de Argentina, México, Brasil, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Holanda, Hungría, Polonia, etc. Forma parte de los comités científicos de prestigiosas revistas, editoriales e instituciones científicas y ha sido en 2 periodos directora de estudios en la École des Hautes-Études en Sciences Sociales, en París. Ha realizado estancias de investigación en Francia, en Argentina y en México, y ha impartido cursos de especialización o participado en congresos en los países ya mencionados. Ha ocupado cargos de gestión en las agencias españolas de evaluación. Por su trayectoria científica, en el año 2011 fue galardonada con el premio Bonenburger, concedido por el gobierno de Galicia, y por sus investigaciones relacionadas con el país vecino. La Academia Portuguesa da Historia la nombró académica correspondiente. En los últimos años se dedica preferentemente a la historia de las mujeres, siendo varias sus líneas de investigación. Su último libro es publicado en el año 2021, El vuelo corto, Mujeres y migraciones en la Edad Moderna. Tengo el privilegio de haberlo recibido de parte de Ofelia, y en el libro se nota no solamente su erudición, sino también sus sentimientos. Tal vez está de más decir lo que voy a decir a continuación, pero yo quiero hacerlo. Ofelia es una referente a nivel internacional, como se ha visto, del modernismo, y en algún momento imagino su lucha al comienzo de su carrera por su condición de mujer. Ella reúne la excelencia académica con otras virtudes, como por ejemplo su capacidad de trabajo, asombrosa, su permanente buena disposición y su generosidad, que siempre agradecemos. Y algo muy importante, que a veces se da y a veces no, en conjunción con estas calidades, y es la calidad humana. Somos afortunados por poder contar hoy con ella en este coloquio, y por eso le damos la bienvenida y muchísimas gracias, Ofelia. Problemas de la historiografía modernista actual, el retorno de las cifras, es la pregunta que se va a formular Ofelia hoy, y nuevamente muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Luz. No sé cómo agradecerte esta introducción que acabas de hacer, que aparte de inmerecida, sé que es producto de la amistad que nos une desde hace muchísimos años y de la admiración que yo te tengo a ti. Es decir, digamos que ha sido esto último antes que lo anterior. Yo te conocí a ti de referencias antes de que probablemente me conocieras tú a mí, y te considero una autoridad en historia, y humanamente yo no te llevo ni a la suela del zapato, como suele decirse, ¿no? Así que te agradezco muchísimo esta invitación, y agradezco especialmente esta circunstancia especial de poder estar viendo, aunque sea de tan lejos, a muy buenos amigos que tengo en Argentina, compañeros muy queridos, aparte de aquellos que desde este país puedan estar escuchándonos ahora mismo, ¿no? Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad, porque es una oportunidad de poder estar con todos ustedes. Me hubiera gustado estar físicamente en Mar del Plata. Acaba de insinuar María Luz esa faceta humana de mi último libro, que dediqué a mi abuela, que tiene toda su familia en Argentina, salvo a mi padre. Es decir, Argentina es la referencia de mi familia, es en donde está el 80% de aquellas personas que forman el núcleo de mi apellido Rey, ¿no?
y por lo tanto, cuando voy a Mar del Plata me encuentro a mí misma, como es bien sabido, porque allí tengo gente, como la tengo en Buenos Aires, aparte de en diversos países de América por otras circunstancias de la emigración gallega que ha sido tan intensa, ¿no? Así que muchísimas gracias por permitirme hablar aquí y eso, ojalá que dentro de poco nos veamos. Primero, los argentinos que vengan aquí a visitarnos y luego iremos nosotros allá en cuanto se pueda, ¿no? Bien, cuando María Luz me propuso hacer una intervención en este congreso, cosa que no dudé, no me advirtió que iba a ser la conferencia final. No lo digo por nada malo, sino porque me hace un honor inmerecido para mí después de los conferenciantes tan ilustres que me precedieron en el uso de la palabra, ¿no? Y por tanto, como broche de cierre, a lo mejor me quedo como un broche pequeño, porque además he hecho una propuesta que se basa en una interrogación. Y voy a aprovechar esta ocasión del privilegio que me da la edad, ¿no? El haber tenido una trayectoria histórica que empezó en pleno auge de la historia cuantitativa y hoy nos ha llevado a un punto diferente. Luego voy a matizar esta cuestión y voy a contar una simple anécdota. Yo hoy me he pasado la mañana entera en un acto magnífico de defensa de una de las tesis que yo he dirigido. Uno de los ponentes del tribunal le comentó al doctorando que en toda la tesis no había ni una sola gráfica. El doctorando justificó la ausencia diciendo que él se inclinaba directamente hacia la historia narrativa. La cuestión que se le acaba de plantear era una cuestión de fondo. Él es verdad que trabaja y excelentemente sobre la personalidad de los arzobispos de Santiago de Compostela, pero los arzobispos no eran nada si no hubieran sido inmensamente ricos y que su riqueza haya evolucionado a lo largo de la Edad Moderna de menos a más y de forma constante, ¿no? De modo que una buena gráfica de la evolución de los ingresos hubiera sido un broche para explicar no solamente la riqueza de esos arzobispos, sino su disponibilidad económica y si esa riqueza luego revertía o no en actos de caridad, en fundaciones educativas o simplemente en el fasto y en el lujo, nada más, ¿no? Eso, por tanto, digamos que me pone ante la tesitura de explicar qué es lo que pasó desde entonces, desde que yo entré en la universidad como alumna en el año 1974 y tuve el privilegio de ser estudiante con el profesor Eira Roel y con otros jóvenes investigadores, por aquel entonces jovencísimos, investigadores españoles que estaban introduciendo en España la corriente de Annals y que se habían decantado claramente hacia una historia que para mí fue un auténtico descubrimiento. Es decir, venía del instituto de la enseñanza secundaria en donde la historia era fundamentalmente política, solamente había personajes y hechos y cuestiones concretas que me desilusionó completamente, de tal manera que mi carrera se decantaba hacia la filología, por circunstancias muy curiosas no hice filología, sino que aterricé en historia y cuál sería mi sorpresa, que de repente yo me encontraba totalmente cómoda en un lenguaje, que era un lenguaje básicamente matemático, muchas cosas, pero que a mí me hablaba, y eso era el trasfondo, de la gente corriente, es decir, de la gente sin nombre. Es decir, lo que había detrás de una serie de precios o de una serie demográfica era lo que a mí me interesaba y lo que me había dejado totalmente sin gusto por la historia cuando se me explicaba otra cosa, ¿no? Ahora nos encontramos los modernistas con el auge de la historia política, en donde se vuelve un poco, mucho, a aquello que yo recordaba y que me dejaba tan mal sabor de boca. Es verdad que hoy la historia política es completamente diferente y naturalmente que la aprecio y la valoro, pero echo de menos cosas y de eso es de lo que voy a hablar, porque el título que propuse, que lleva una pregunta, yo ahora querría compartir un PowerPoint, a ver si lo hago bien. Digamos que este es mi punto de partida. Hace unos meses, Evergreen provocó una crisis en el canal de Suez y alguien tuvo el ingenio de publicar esta viñeta en las redes sociales. Lo que más me llamó a mí la atención no fue la viñeta en sí misma, que es muy ingeniosa, sino las muchas interpretaciones que de ella se hicieron, ¿no? A ver, en esta batalla entre los dos tractoristas, Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, que tiraban del tractor de la microhistoria, y el petrolero, en donde está el nombre de Brodel bien señalado, ¿quién era el ganador de la historia? Bueno, yo no tuve la menor duda, si me quedo con el petrolero y con Brodel. ¿Por qué? Porque apreciando todos los valores que tiene la microhistoria,
la cuestión de fondo que nosotros nos tenemos que hacer es ¿para qué vale nuestro oficio en la actualidad? Y en la actualidad lo que estamos es entre problemas gigantescos en donde las singularidades o las cosas pequeñas hay que resituarlas de nuevo. Estamos en una crisis pandémica en donde cuando nos confinaron, uno de los primeros términos de los que oí hablar, hacía casi 30 años que no oía hablar de ellos, era rombo de crisis. La gente joven es que ni siquiera había estudiado lo que era un rombo de crisis y para mí era el ABC de lo que yo había estudiado en la Universidad de Santiago a la altura de 1975. Y inexorablemente lo que en aquel momento se me explicó y que era para explicar las crisis demográficas y que era algo que tenía su origen en 1946 cuando Jean Mebret planteó la necesidad y la importancia de estudiar a fondo las crisis en la historia, pues resulta que esos rombos de crisis se cumplen hoy en día de la misma manera que en la edad moderna. Nos pongamos como nos pongamos y con todos los medios que tenemos en nuestra mano. Un rombo de crisis es algo natural, que no es evitable y que nos lleva necesariamente a una historia serial, que es la única en donde podemos ubicar estos fenómenos que nos ocupan, ¿no? Bien, traigo una partida de nacimiento porque cuando pensaba en esta conferencia, bueno, yo sé dónde empezó todo, es decir, porque en las clases de metodología que se nos daban aquí en la universidad en los años 70, la demografía histórica era un punto crucial. Ahora bien, la idea que hay de que por el influjo francés toda la Europa del Sur se puso a hacer demografía histórica es un error. Realmente, por donde empezó todo fue por la historia de los precios, ¿no? Que es lo que surge de la crisis de 1929 y que trataba de responder a una pregunta parecida a una de las muchas preguntas que nos hacemos hoy en día cuando contemplamos, como estamos viendo ahora, un inesperado proceso de inflación económica, ¿no? La historia de los precios parecía que era algo en donde se podían encontrar muchas claves interpretativas de la crisis del 29, ¿no? Tengo por aquí, si no recuerdo mal, una de las gráficas del libro de E.R. J. Hamilton, El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España, que fue uno de los primeros intentos de sistematizar los precios para compararlo con los ingresos del Tesoro Americano. No, fundamentalmente ha sido Francia y otros países los que avanzaron en la historia de los precios, que, ya digo, fue antes que la demografía histórica. La historia de los precios, que junto con el intento más o menos logrado de tratar de ver cómo había evolucionado la producción agraria, fueron los grandes compromisos de los años 30, los años 70, para tratar de dilucidar algo tan elemental como donde estaban las claves del desarrollo demográfico y económico de la Europa contemporánea. Es decir, la edad moderna era el laboratorio en donde se iban a buscar las explicaciones, y las explicaciones solo podían venir dadas cuando se buscaba fuentes que se pudieran seriar, pero de la serie lo más importante no era la serie en sí misma, sino el encadenamiento y la necesidad absoluta de explicarlo a través de las otras variables. La cuestión metodológica que se planteaba no era en sí misma construir una serie de precios, que es una cosa muy compleja, o una serie de la producción agraria, que es todavía más complejo, sino ver las interrelaciones y sobre todo dilucidar cuál era la variable dominante. Los gigantescos debates, porque eran debates a fondo, profundísimos, que salían en las revistas, no en las páginas de los artículos, aquí había que verlo sobre todo en las páginas de las reseñas, en donde se liquidaban debates importantes y rencillas, y no pocas, de carácter académico, en que cada uno quería dejar sentada a su cátedra. Lo que se buscaba era nada más y nada menos que el origen del desarrollo, para poder, en cierto modo, repetir en la edad contemporánea lo que en algún momento histórico había intentado sacar, o que la gente saliera, la gente normal y corriente, la gente sin nombre, saliera de la pobreza. Digamos que esa era la cuestión fundamental, ¿no? La segunda cuestión venía de, bueno, si sabemos cuánto se producía y a qué precio se vendía, realmente la pregunta fundamental era cuántos consumía y cuántos producía. Es decir, la demografía histórica, que hoy en día parece muy denostada, luego diré algunas cosas a este respecto, era algo tan elemental como tratar de saber cuántos éramos antes, cómo nacíamos,
cómo nos reproducíamos, cómo moríamos, de qué nos moríamos. De ahí la importancia para saber de qué clase eran las crisis, si todas las crisis se debían a la peste, que era lo que se decía siempre, o se debía al hambre o se debían las dos cosas. Y si la peste era siempre lo mismo, si bajo el nombre de peste había muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, la demografía histórica, que desenvolvió una metodología complejísima, yo cuando alguien encuentro un defecto metodológico en la formación de nuestros jóvenes investigadores, que va siendo cada vez más frecuente, digo, bueno, yo obligaría a todo el mundo a pasar por la demografía histórica, porque valgan o no sus conclusiones, lo que está claro es que vale el terrible aprendizaje de hacer algo tan elemental como convertir estos pequeños textos que tenemos aquí, convertirlos en una historia familiar. Esta es una ficha de familia de las de Louis Henry, y convertir esto en una interpretación de cómo la población del pasado ha llegado a ser lo que es hoy en día. Es decir, estamos en un movimiento hoy en día de crecimiento demográfico casi desaforado, en donde curiosamente se están produciendo montones de fenómenos que ya podemos rastrear perfectamente hasta el siglo XVI, para antes, ¿no? Pero sí para el siglo XVI. Y alguno de ellos, que parece una novedad reciente, el de las migraciones hacia Europa, las migraciones campo-ciudad, los muchísimos movimientos que en el mundo se están dando, en donde, por ejemplo, participa la mujer de una forma que parece inusitada, pero yo acabo de escribir un libro precisamente demostrando con cifras, y no se podía demostrar de otra manera si no hubiera sido demostración en sí misma, que las mujeres emigraban también. ¿Por qué pongo aquí empezó todo? Bueno, esto son un par de partidas de nacimiento de un archivo parroquial de una pequeñísima parroquia de aquí al lado de Santiago de Compostela. Hablamos de la Galicia ruralísima, una parroquia que tendría unos 30 vecinos, es decir, unos 120, 130 personas a finales del siglo XVI. Y yo les decía el otro día a unos alumnos, yo con una de las partidas, la primera, podría estar hablando una hora entera, ¿no? ¿Y qué dice la primera partida? Pues, aparte de que a la izquierda, no sé si os fijáis, hay un número, el número 23, en números arábigos, y con eso estamos señalando una novedad todavía. Por aquel entonces los números romanos era lo que se aplicaba en todo, y esto algo diré después al respecto de este cambio de una trascendencia brutal en la cultura escrita, en donde nosotros, el párroco de esta parroquia, que nos da igual su nombre, aunque es el que firma la partida de nacimiento, nos numera, o sea, nos da el número de niños nacidos en la parroquia en un año determinado. A su manera, está haciendo historia cuantitativa. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Pues nos dice, en 13 días del mes de octubre de 1597, bauticé a Alberte de Villadois, bauticé a Alberte de Villadois y a su mujer, Dominga Alexander, un hijo que se llama Juan. Fueron compadres Miguel de Casatuxeiro y Juana de Ocavo, vecinos de esta feligresía. Bueno, podríamos estar una hora hablando de esto. Primero, es una escritura propia de finales del siglo XVI, es el primer documento escrito de una persona. Juan de Villadois es aquí un personaje tan importante como pudiera serlo Felipe II. Es la grandeza de la demografía histórica, ha convertido a un don nadie en un personaje que para mí tiene la misma relevancia, porque yo voy a tener que recontarlo. Y es el número 23 de una parroquia. Bueno, ya sabemos que es un niño, y luego la demografía histórica nos ha enseñado que nacían más niños que niñas, en torno a 105 niños por cada 100 niñas, y que esto es una constante hasta hoy en día, ¿no? Vemos que además se le pone el apellido de su padre, y que en el futuro llevará el de su padre y de su madre, como es hasta hoy en día aquí en España, y eso se transmitió a la monarquía hispánica, lo cual nos convierte a las mujeres igual de protagonistas que los hombres, ¿no? El orden de la partida es muy interesante. Bauticé a Alberte de Villadois y a su mujer Dominga un hijo. Dentro de poco, en las partidas dirá al revés, bauticé a un niño, es el niño que pasa a protagonizar la partida y nos dirá de quién es hijo. Y así quedará hasta hoy en día, ¿no? Aunque hoy en día sean los archivos civiles, a mí me da igual. Pero aparte de esto, es una partida de después del Concilio de Trento. Y yo, ¿cómo lo sé? Fijaos, en algo tan importante el Concilio de Trento, vaya si ha tenido efecto, solo hay un padrino y una madrina. Si fuese antes del Concilio de Trento, podemos encontrarnos 2, 3 padrinos, 4, 5 madrinas, porque se aprovechaba para establecer redes de sociabilidad, ¿no? ¿Y qué nombre se le ha puesto al niño? Bueno, resulta que se le ha puesto Juan.
De ahí han salido montones de estudios sobre onomástica, ¿no? Y se ha correlacionado el nombre que se le ponía a los niños y a las niñas con las creencias religiosas. Vamos a ver, Juan es el 24 de junio y estamos en octubre y se le pone Juan. Pero es que ¿quién se llama Juan? La madrina. Aquí lo que estamos haciendo clarísimamente es una lectura social de una partida de nacimiento que luego, puestas con muchas otras partidas de nacimiento, dan origen a la demografía histórica. ¿Por qué me interesa a mí que Juan se llame como su madrina? Están enlazando con su madrina, que seguramente, aquí no pone ningún parentesco, son los padrinos vecinos de la misma feligresía. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento dijo que había que bautizar a los niños antes de 24 horas y por lo tanto no se podía hacer una estrategia compleja, como se hacía antes del Concilio de Trento, de tratar de enlazar con vecinos ricos o con gente destacada, sino los que estaban alrededor de la casa, ¿no? Y más en un día de octubre de Galicia, que seguramente llovería, ¿no? Juana probablemente fuese una parienta. Y aquí estamos haciendo una correlación para que ese niño en algún momento sea algún candidato a una herencia, ya sea pequeña o grande, o a una simple relación de afinidad que le permitiese tener a este niño otra seguridad aparte de los padres. O sea, nos podríamos estar aquí montones de horas hablando de una simple partida. Bueno, las partidas de nacimiento son el primer rastro estadístico que las iglesias cristianas y el catolicismo en especial nos dejó de una manera sistemática desde finales del siglo XV. Bueno, se dieron muchísimas órdenes que luego no se obedecieron aquí en la península. En Francia, bueno, un poquito mejor, va un poco por todas partes, dependía de la calidad del clero, de su formación, de los emolumentos que cobrase, y dependía de muchísimos factores que hubiese aceptado o no las órdenes que venían de los obispos, y a los obispos les llegaban del Papa de la necesidad de registrar a los niños. ¿Qué es lo que registraba la Iglesia? ¿Niños y niñas? Por supuesto, no, lo que estaba registrando fundamentalmente era almas, ¿no? Para la salvación. Por lo tanto, la demografía histórica lo que hizo fue convertir una partida que tenía un objetivo concreto de carácter religioso, pero al mismo tiempo estadístico. Esto afectaba más a las partidas de defunción. Había una clara orden de que una persona no podía registrarse dos veces. Diremos, ¿cómo? Bueno, pues muy fácil. Yo que he trabajado tanto sobre la emigración en Galicia, pues ya sé que una de las fuentes fundamentales que tenemos es que en el siglo XVIII, sobre todo, se anotaba a los que morían fuera, ¿no? Claro, la Iglesia lo tenía muy claro: si se muere fuera no se puede anotar en su parroquia, porque ya está anotado donde se murió fuera. Entonces, un alma no se va al más allá dos veces. Entonces, pero afortunadamente las familias tenían un componente emocional, ojo, y también un componente económico. Era absolutamente imprescindible tener una partida de función para poder gestionar la herencia después, o una viuda para poder casarse, o establecer la filiación de unos hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que iba, que nosotros transformamos un documento narrativo en un documento cuantitativo, ¿no? Y esto es lo que yo creo que se olvidó cuando las críticas a lo cuantitativo se hicieron muy agrias, ¿no? Y se hicieron muy agrias hace muchísimo tiempo, porque se daba por supuesto que la historia cuantitativa olvidaba esto de debajo. Nosotros no lo hemos olvidado nunca, ¿no? Al contrario, lo tenemos muy presente, como tenemos muy presente el productor del documento. Y entonces nosotros sabemos que el productor, que es un párroco, puede ser, como decía antes, estar bien formado, tener un buen dominio de la cultura escrita, o ser, como en este caso, bueno, pues un hombre, es una parroquia, no es pequeña, pero bueno, bien nutrida. El cura cobraba el diezmo, con lo cual no era un cualquiera este cura, pero aún así la letra no era buena. Y eso podemos entonces introducirnos en la historia de la cultura escrita. Es decir, esto es magia pura. ¿Y por qué digo que ahí empezó todo? Porque realmente los estudios basados en las cuentas no tienen nada que ver con el siglo XX, empezaron muchísimo antes. En el siglo XVIII se estaban contabilizando partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonio. Sin ir más lejos, yo tengo una ficha que no sé cuándo reunía en el archivo diocesano de Santiago de Compostela, porque me llamó muchísimo la atención que un monje que visitó una pequeña parroquia del norte de Galicia en 1779 tuvo la paciencia de reunir todas las partidas de nacimiento de esa parroquia, año a año, las partidas de defunción, las partidas de matrimonio, e estableció un cálculo teórico de lo que llamamos nada más y nada menos
tasa de reproducción vegetativa, en 1779, ¿no? Entonces llega a la conclusión, cada año nacen 41,47 niños y mueren 30,47 niños. El exceso de bautizados es 11. La población prudencial sería 30,47 por, y hace la multiplicación, 42.280 personas. Y llega a la conclusión de que esa parroquia estaba llegando al crecimiento cero. Y había detectado un fenómeno que nosotros detectamos después, que a finales del siglo XVIII Galicia había entrado en una fase de estancamiento demográfico, cuyas explicaciones, etcétera, etcétera. ¿De dónde había sacado este modelo matemático este monje, cuyo nombre, por cierto, no anoté y lo habría merecido? Dice que lo había tomado de un monje alemán que había hecho ese cálculo en diversas parroquias. Vale. Él se daba cuenta de la importancia estadística de la población. ¿Cómo se daba cuenta el Estado moderno, ¿no? Cuando hablamos de que se ha abandonado la historia cuantitativa, ahora voy a hacer una serie de apreciaciones a este respecto, nos olvidamos de que en la edad moderna, y sobre todo en el siglo XVIII, el Estado moderno, lo queramos llamar así o no, los estados absolutistas, los llamemos así o no, las monarquías modernas, se dedicaron a recontarlo todo. Con mayor o menor éxito, naturalmente, con una administración bastante endeble y un funcionariado escaso, tuvieron que fiarlo todo a quienes tenían un cierto dominio de la escritura y que podían estar dispersos por todas partes, que no eran otros que los clérigos, ¿no? Que fueron, sobre todo los curas párrocos, los grandes suministradores de información en toda la Europa católica, ¿no? No solamente por estas estadísticas parroquiales que nos permitieron reconstruir la vida de tantísimas zonas, de tantísimas ciudades, desde la edad moderna hasta ahora, sino todos los otros datos. Por ejemplo, aquí en España, la mayor encuesta fiscal que se hizo jamás, el catastro del Marqués de la Ensenada, y es bien conocido por todos los modernistas y que no deja de asombrarnos por su magnitud, por la importancia de sus datos, por la calidad, por la rapidez con la que se hizo semejante base estadística que no tiene parangón en toda Europa. Cuando en recientes estudios nos hemos puesto a investigar quiénes lo habían hecho, pues lo habían hecho los jóvenes estudiantes de los seminarios, que en los veranos fueron pagados para realizarlos, ¿no? En otros territorios otro tipo de personal, pero el clero fue uno de los fundamentos de esa estadística moderna que estaba apareciendo, ¿no? Fueron los que suministraron los datos de los censos modernos, ¿no? Y eso fue así hasta que en el siglo XIX el Estado dispuso de instrumentos de mayor calidad y aún así, luego pondré un mapa que me fascina, un conjunto de mapas que me fascina, cuando hubo que hacer estudios macroestadísticos en segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo en Francia, se recurrió a fuentes que estaban realizadas de mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, yo decía, yo llegué a la universidad cuando estaba en pleno auge la historia de carácter cuantitativo. Y aquí, digamos que es nada, una viñeta en la que estaría mi experiencia personal, en cierto modo, recogida. En primer lugar, yo llegué a esta universidad cuando había sucedido el que se considera el mayor congreso de historia que se hizo en este país, jamás. 1000 personas que se reunieron en Santiago para hablar de metodología histórica aplicada. O sea, esa era la cuestión. Aquí estaban todos, es decir, todos los grandes, salvo algunas excepciones muy concretas, vinieron a Santiago para hablar de eso. Y cuando digo todos los grandes, eran fundamentalmente los representantes de la Escuela de Annals y de los historiadores franceses, no de la Escuela de Annals. Estaban también italianos, portugueses y de otros países discutiendo precisamente en torno a las virtudes y los muchísimos problemas, es decir, eran totalmente conscientes de la historia cuantitativa. No debemos olvidar nunca que, aunque yo estoy haciendo referencia a Francia, historia cuantitativa en aquel momento se estaba haciendo en todas partes. La New Economic History en Estados Unidos o la Escuela Econométrica rusa, que a través de Polonia, sobre todo, llegaba aquí. Y, en cierta manera, en el año 1973 se hizo también, si no recuerdo mal la fecha, por ahí fue un poco antes o un poco después, el famoso Congreso de Leningrado, hoy en día San Petersburgo, en donde la Escuela Econométrica rusa había hecho digamos, toda una expresión de fuerza de su potencia técnica. Y solo yo estoy de potencia técnica porque era como la New Economic History, que trabajaban con equipos gigantescos
medios técnicos al margen completamente de las posibilidades de historiadores como nosotros, que íbamos solos a los archivos y nos las arreglábamos como podíamos con aquello que se nos enseñaba en la universidad. Las revistas que eran de referencia por aquel entonces, ¿no? Annals o Past and Present. Un manual. Recurríamos aquí en este país a algo muy básico que yo todavía guardo, la estadística elemental moderna de García Barbancho, que era un manual estupendo, muy fácil de entender por quienes habíamos hecho nuestra carrera en letras y que había que resolver cuentas como, por ejemplo, que era una recta de mínimos cuadráticos o porque era conveniente representar las magnitudes en papel semilogarítmico y no en papel milimétrico para obtener una visión un poco más aproximada de la realidad. ¿Qué utilizábamos por entonces? Una calculadora y instrumentos de dibujo, porque las gráficas nos las hacíamos nosotros mismos como podíamos, y un mapa que extraíamos de mapas que eran casi siempre de procedencia de los servicios geográficos y para nada con los sistemas GIS que hoy podemos utilizar. Por aquel entonces el ordenador era una esperanza, ¿no? Aquí quiero recordar un trabajo absolutamente pionero en toda Europa, ya no en España, en toda Europa. Una obra, un pequeño artículo del profesor Eira Roel titulado Ensayo de tratamiento por ordenador de las series de precios de Francia, las series de Labrus, un artículo que se publica en 1973 que fue realizado con un macroordenador que tenía la Universidad de Santiago y para el cual se utilizó el sistema Fortran, ¿no? Que era ya una novedad gigantesca. ¿Qué pasaba con ese artículo? Pues una vez que la serie de precios fue introducida, o las series de precios de Labrus, en un ordenador los resultados cambiaban bastante, ¿no? Porque lo que hacía Iras era jugar con las medias encadenadas y hacía ensayos comparativos que Labrus no había podido hacer, ¿no? Labrus y él, en unas cartas que hasta hace poco estuvieron aquí en mi despacho, discutieron a este respecto, ¿no? Y menciona ahí algunos artículos un poco posteriores en donde se introducía la informática como un elemento ya ineludible en la historia cuantitativa. Bueno, aquí esto es una broma mía, digamos que este era mi instrumental cuando yo hacía mis primeros trabajos de historia con las cuentas. Cuantitativo se me hace un poco fuerte, porque la historia cuantitativa propiamente dicha es la que utiliza métodos matemáticos muy complejos y los historiadores modernistas hemos utilizado métodos matemáticos bastante sencillos, ¿no? Hoy en día con los ordenadores podemos hacer maravillas, pero por aquel entonces no. Incluso me pregunto si es necesario hoy en día utilizar grandes bases de datos, grandes o complejos sistemas matemáticos cuando podemos solucionar las cosas con métodos sencillos que muchas veces son muchísimo más recomendables, ¿no? Así trabajábamos nosotros, es decir, que con algo que era todo muy, muy elemental. Pero aquí esta obra de 1977, en Santiago, las fuentes y los métodos, 15 trabajos de historia cuantitativa serial de Galicia, eran, por ejemplo, el ABC que los estudiantes de por aquel entonces utilizábamos para aprender a contar cuando veníamos de campo. Aquí esta es, como hacíamos nosotros, no había una Excel, había esto, ¿no? Esta letra es del profesor Eira Roel y es las series de precios, ¿no? Las famosas series de precios que dieron verdaderos quebraderos de cabeza ya no solamente a Ernest Labrus, sino a Hamilton, como decía antes, porque las series de precios no estaban pensadas en los historiadores, aunque luego haré una referencia más explícita a esto. Nos encontrábamos con algo tan elemental como la metrología, es decir, las medidas de aquel entonces, ¿no? O que las medidas resulta que no valían lo mismo dependiendo de si se medía un cereal, otro cereal, porque cada cereal tiene su propio peso, ¿no? O sea, elementos complejísimos que se nos escapaban y muchos de ellos se nos siguen escapando, ¿no? Decía antes que García Barbancho y otros autores que estudiaban, nos enseñaban a hacer historia cuantitativa, nos enseñaron algo tan elemental como esto, ¿no? Esto hoy en día parece una tontería. Yo guardo como recuerdo papel milimetrado y papel semilogarítmico que yo utilicé para mi tesis o para mi tesis de licenciatura, luego para la tesis de doctorado, en donde tengo no sé cuántos miles de cuentas porque yo trabajé sobre la producción agraria de toda la corona de Castilla y tenía que hacer la representación en papel semilogarítmico. ¿Dónde está la clave? Bueno, pues que el papel semilogarítmico tiene la virtud de anular los excesos o los números, digamos que extraordinarios o digamos que o los irrelevantes, y nos permite
ver las cosas de una manera más aproximada, entre comillas, por la historia cuantitativa, nunca es la realidad en sí mismo, sino algo que se le parece, de forma que, ya, un poquito más adelante, que tenía aquí unas gráficas, por ejemplo, la diferencia estriba en hacer así, como hacía Pierre Goubert, que utilizaba la coordenada aritmética. Esta gráfica no está en la obra de Pierre Goubert, pero yo hice la fotocopia de la obra de Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia. Ojo, porque Pierre Vilar lo que quería demostrar es que no era lo mismo hacer las cuentas así que así. Es decir, en papel, la escala semilogarítmica que en la escala aritmética. Es verdad que no se corresponden con lo mismo, que son los precios plata del trigo de Beauvais, es decir, lo que hacía Pierre Vilar era corregir la serie simple de Goubert de los precios, y ya que Goubert no la había transformado en algo, lo que hace Pierre Vilar es transformarla en precios plata, la reduce a índices y la representa luego, aquí lo que está demostrando es que así los valores están alterados, ¿no? Y sobre todo porque la escala está mal hecha. Y esto es un principio básico de la estadística. Si nos fijamos, aquí tenemos 40, debería de haber empezado en 0, como es elemental. Bueno, es un error de niño pequeño. Bueno, pues si nos fijamos todos los días, cuando se nos explican los índices bursátiles, siempre lo hacen mal y la escala nunca está en 0. Con lo cual, si un periodista nos quiere decir que la bolsa se ha hundido o la bolsa ha ascendido muy fuerte, lo que hace es, y bueno, y lo hacen los economistas muchísimas veces para vender, o ya no digamos en la bolsa, para vender o comprar balones, alteran esto, y esto no puede ser así, es inadmisible, ¿no? Y así se me enseñó a mí cuando era una joven estudiante, ¿no? O sea que vemos aquí la diferencia. Aquí, por ejemplo, tengo una serie hecha por mí misma, una serie de las de mi tesis, hecha a mano, con papel semilogarítmico, para ver la evolución de la renta agraria, naturalmente deflactada, palabra mágica, la deflación, que yo he hecho tanto de menos, y ahora diré por qué, y el trabajo que esto me costaba. Esto es operaciones complejísimas, llevar números absolutos a números relativos, primero con una operación matemática, traducido a índices, es decir, esto está en índices, no encima, y es una media móvil que está en escala semilogarítmica. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que yo no tenía buenos precios con los que trabajar. Bueno, por tanto, nos encontramos con eso. La historia cuantitativa, o sea, lo que hace fundamentalmente es algo tan difícil como llevar datos narrativos a datos cuantitativos. Ninguna fuente de la Edad Moderna, salvo las que fueron pensadas como estadísticas en sí mismas, me refiero sobre todo a los censos demográficos que en toda Europa se empiezan a hacer en la segunda mitad del siglo XVIII, censos anónimos, en donde se cuentan números, tantos niños de 0 a 7 años, tantas niñas de 0 a 7 años, tantos niños de 7 a 14, etcétera, etcétera. Se establece una escala y no se registran nombres porque se hicieron así anónimos para que la gente no ocultara datos, y ahí está la clave. Salvo esas estadísticas así puras y simples, en las demás nosotros tomamos una narración para convertirla en algo que es una cuenta. Y esto es muy complejo, porque ahí vemos, por ejemplo, son partidas de bautismo, las de la izquierda, la que vimos antes, de 1597, y la de la derecha, de 1798. Los datos que se han ido mezclando son cada vez más, claro, es una suerte, porque nosotros en la partida de la derecha podemos ver a los abuelos de los dos lados del niño, ver a sus padrinos, los testigos, o sea, podemos hacer un estudio de redes, podemos hacer 50.000 cosas, aparte de eso, de hacer una serie de niños que nacían en esa parroquia a lo largo de la Edad Moderna. Nosotros teníamos que convertirlo en esto. Bueno, nadie quiere hacer reconstrucción de familias hoy en día, ¿no? La reconstrucción de familias, que fue un hallazgo de la demografía histórica francesa, yo es que creo que no se puede hacer historia de la familia si no se vuelve a esto. Porque el método de Peter Laslett y de la Escuela de Cambridge lo que hizo fueron tipologías de familias a partir de los censos. Pero eso no resuelve los problemas de los cambios que se producen, ¿no? Cuando nosotros hacemos una ficha de familia, y una sola no, miles de fichas de familia, es como si nos metiésemos en la cama con la pareja que
¿qué registramos? El marido, la mujer, con sus apellidos, su nombre, de quién era hijo, de quién era hija, cuál era su profesión, y luego cada niño, el día que se casan, en dónde van a residir, el primer niño que le nace, el segundo, el tercero, los vemos cuando se mueren, desaparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos ha permitido saber tantas cosas y es tan terriblemente trabajoso que dejó de hacerse, ¿no? Pero, por ejemplo, en historia de las mujeres, si los demógrafos históricos esto no lo hubieran hecho hace 30 o 40 años, lo cual me incluye, que yo hice reconstrucción de familias y sé de lo que estoy hablando, si no se hubiera hecho, hoy, ¿de qué estaríamos hablando en la historia de las mujeres? Por ejemplo, gracias a estos cálculos, se pudo saber a qué edad se casaban las mujeres en Europa. Después de todas las tonterías que habíamos oído, de la extraordinaria juventud de las chicas que se casaban en la edad moderna, porque se basaba todo en lo que la literatura decía, se demostró, después la famosa línea de Hannan, que cruzaba Europa, dividía Europa en dos, y había una Europa del matrimonio tardío, que resultó ser la mayoritaria, y una Europa del matrimonio temprano. Nos encontramos con modelos, como por ejemplo el que yo estudié, en que las mujeres en el siglo XVIII no se casaban antes de los 29-30 años. Pero esto lo modifica todo en la visión de la historia de las mujeres, ¿no? Los ciclos biológicos se reducen extraordinariamente si te casas a los 29 y resulta que gracias a estas fichas hemos podido calcular la edad de la menopausia, que estaba sobre 39-40 años, pues difícilmente iba a tener una mujer más de 3 o 4 niños. ¿Por qué? Porque tenía un niño cada 33 meses aproximadamente. ¿Y por qué tenía un niño cada 33 meses? Porque se utilizaba la lactancia de largo plazo, pero aparte de eso es que los hombres emigraban y volvían y estaban a lo mejor 2 o 3 años fuera, entonces los intervalos intergenésicos eran larguísimos. Entonces, claro, la pregunta fundamental, ¿cuántas hijas sustituían a sus madres en el proceso reproductivo? Y esto, digamos que nos vale para explicarlo casi todo en la historia de las mujeres. La edad a la que se incorporaban al matrimonio dejaban el periodo laboral autónomo y, por lo tanto, hasta entonces habían podido trabajar para sí mismas, reunir una dote, y cuando vamos a otros modelos, como en Andalucía, en donde las mujeres se casaban con 20 años, pues todo cambiaba. O sea, habían podido trabajar muchísimo menos tiempo, no reunían el mismo tipo de dote. También es verdad que se casaban con hombres mucho más jóvenes que los hombres del norte, ya fueran gallegos, asturianos, cántabros o vascos, que se casaban todos muy tarde, y naturalmente tenían montones de niños. Tenían un niño cada año, porque sus maridos no emigraban, y resulta que, claro, como tenían tantos niños y la alimentación era escasa, pues se le morían más de la mitad, y en cambio en el norte se morían menos. Bueno, podríamos estar aquí haciendo un sinfín de interpretaciones a partir de algo tan elemental como una genealogía, pero no una genealogía de la condesa de cuál, ni del marqués de cuál, ni siquiera de la monarquía, de gente normal y corriente, campesinos, artesanos, pescadores, etcétera, etcétera. Y es a lo que yo digo que tenemos que volver, porque aquí está la clave para interpretar sobre todo la historia de las mujeres, ¿no? O sea, el cambiar el texto por el número. Bueno, la bibliografía de aquel entonces sigue teniendo un significado, una validez enorme, ¿no? Ahí está Víctor Kula, Problemas y métodos de la historia económica, Persony, Historia cuantitativa, Historia serial, y luego un colectivo que es Durant Mesuré à comprendre, o la obra dirigida por la Royal Viril Historien Le Chiffre Le Test, ¿no? Son textos de referencia, pero veamos que en los últimos años está habiendo una recuperación de la historia cuantitativa muy potente. Y aquí voy a hacer una crítica a la historia moderna. En la historia moderna, en la española al menos, la francesa, la italiana, la portuguesa, apenas se hacen cuentas. Y lo que es peor, se oye decir, bueno, es que la historia cuantitativa está pasada de moda. Bueno, yo lamento tener que decir que nunca se hizo tanta. Lo que pasa es que ya no la hacen los modernistas. ¿Y eso qué significa? Que hemos dejado grandes temas a que los hagan los demás. Son los historiadores económicos los que están haciendo la historia del trabajo, de los salarios, siguen haciendo historia de los precios, de las finanzas. Podemos hacer ir a buscar en historia y economía prácticamente todo. Algo fundamental, la historia de la moneda, como si estuviese hecha, que no lo está, ¿no? La historia de la producción agraria. Y los historiadores modernistas lo hemos dejado porque, según nosotros, la historia cuantitativa no está de moda. Hemos abandonado la historia demográfica clásica como si no la estuviera haciendo nada. Bueno, si hay asociaciones potentes en estos momentos en Europa son las asociaciones de demografía histórica, pero cuando vamos a sus congresos no hay modernistas.
Bueno, vamos unos cuantos todavía, ¿no? Pero yo llegué a Madrid una vez en un congreso en que se estaba diciendo, la ponente estaba diciendo que ya nadie hacía demografía histórica. Yo acababa de aterrizar de Ámsterdam, del Congreso de Demografía Histórica, en donde estábamos 2000 personas. Es decir, 10 veces más que los que estábamos en Madrid en aquel Congreso de Historia Moderna, ¿no? Es decir, hemos hecho renuncias a temas y entonces consideramos que es que no los está haciendo nadie. No, se siguen haciendo, pero los están haciendo sectores que tienen frente a nosotros un dominio teórico que nosotros no tenemos. Es decir, la historia cuantitativa aplicada, por ejemplo, a la economía, ya no digamos a la moneda, a las finanzas del Estado, se necesita un rigor matemático que para nosotros que procedemos de una formación en letras fundamentalmente se nos hace un poco fuerte, ¿no? Y por lo tanto, en los últimos años, esta renovación de la historia cuantitativa, que luego diré en qué consiste, tiene una bibliografía que curiosamente viene más del mundo anglosajón que del ámbito en el que nosotros estamos habituados de que viniera, es decir, de la historia serial francesa, que es en la que nos hemos criado la mayoría, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos de obras de notable éxito y un artículo muy reciente de la Revue des Annales que se titula Nouvelle cuisine de l'histoire quantitative. Dos de las autoras, Claire Salk y Claire Lemercier, son autoras a su vez de un manual que tenemos ahí al final, publicado en francés y que fue traducido en inglés en 2019. Esto nos da una pista de la clientela que está teniendo la historia cuantitativa en el ámbito anglosajón, que no es que no la practicara. A ver, acabo de mencionar la Escuela de Cambridge, que hacía historia cuantitativa y hay demografía histórica, historia económica, etcétera, magnífica. En Inglaterra, por ejemplo, que ha utilizado métodos cuantitativos de otro tipo, porque las fuentes de ellos en muchísimos aspectos no son para nada igual de sistemáticas que las nuestras, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la uniformidad de las partidas de nacimiento, matrimonio y función en toda la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, ahí tenemos otras obras recientes y lo que me es más sorprendente es que casi todas tienen ediciones, reediciones y traducciones, lo cual evidencia el interés que hay por la historia cuantitativa de nuevo, ¿no? Y revistas. Hay revistas que se mantienen y que mantienen sugerencias de un extraordinario interés. Ahí traigo dos, una francesa que desde los años 80, Histoire et Mesure, no hay más que leer la definición de la propia revista para entender a qué se dedique, que me parece que hace siempre avances muy interesantes sobre cuestiones inéditas que se podrían contabilizar, y luego diré algunas cuales, o otras, la española de Computis, que es un poco más elemental, pero que es una revista que ya clásica, en donde los estudiosos de la historia de la contabilidad nos dan aspectos interesantísimos que afectan, por ejemplo, a la historia de la burguesía, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la contabilidad de doble entrada, de los libros de doble entrada, que afectan también, naturalmente, a cómo llevaban la cuenta en los estados modernos o las economías de la nobleza, ya no digamos de los cabildos catedralicios, de los arzobispos, de los monasterios, etcétera, etcétera. La historia de la contabilidad es algo que se nos ha pasado completamente desapercibido y que sin eso difícilmente podemos entendernos. Ellos nos explican muy bien. Bueno, yo he leído artículos francamente interesantes que me han abierto los ojos, sobre todo a algo que tenemos que pensar, y lo recuerdo, que las cuentas se hacían, por ejemplo, en el caso de España, las cuentas en muchísimos ámbitos de la monarquía, del propio Estado, de oficinas del Estado, incluso de las de Hacienda, ya no digamos en las contabilidades eclesiásticas, los números eran números romanos. Pongámonos en la tesitura de trabajar con millones, cifras de millones y millones, en números romanos encadenados, ojo, que no eran separados como los vemos en las lápidas y en los monumentos, sino encadenados. Porque naturalmente los contables escribían de forma continua y no separaban los números, ¿no? Bien. Naturalmente, no seríamos justos si no recordáramos que la historia cuantitativa, tal como se hacía, presentaba problemas muy serios. Antes mencionaba esta obra. Bueno, el Tesoro Americano, el problema de Hamilton era que cuando escribió y hace las series de la llegada de los metales americanos, aparte de que para nada controlaba el contrabando, y fue objeto de muchas críticas, sobre todo por parte de Pierre Vilar, que hizo un reanálisis de las series,
El problema de él era con qué comparar, ¿no? Una serie en sí misma no dice absolutamente nada, ¿no? Y claro, él utiliza los precios. Si hoy vamos al libro de Hamilton, y para mí sigue siendo un libro de culto, y la segunda parte, War and Price, que es de menor categoría, pero para mí fue fundamental cuando estaba haciendo análisis, los precios que utilizó eran discutibles porque eran precios de los hospitales. Bueno, los hospitales eran compradores mayoristas, ergo sus precios no son los precios del común. Entonces, estas cuestiones ocultas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta constantemente, ¿no? Si no, la cuantificación o las cuentas, por muy elementales que sean, nunca podrán ser buenas. Bueno, esto ya lo vimos y no voy a hacer hincapié. Decía antes, luego mencionaré algunos aspectos, pero algunos excesos, ¿no? Pero quería subrayar otra cosa, ¿no? La historia cuantitativa, la historia serial, siempre se vincula a las series, que son las que nos permiten ver los grandes movimientos a largo plazo, corto, medio, pero ojo, una de las facetas más importantes que tenía era el cartografiarlo todo, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de las virtudes que tiene hoy en día poder trabajar con el GIS, el mapa de la izquierda, que es un mapa mío sobre las zonas de migración gallegas, es mapa, a partir de una leva militar, el registro de aquellos que ya estaban ausentes y que por lo tanto no escaparon a la leva, y en el lado derecho un mapa, bueno, similar, no es el mismo, pero en que se utiliza una base diferente. La base de la izquierda, en el de la izquierda está hecho ya con el GIS, con ayuda de los trabajos de Rubén Castro Redondo, que ha hecho la cartografía señorial de Galicia. Y en la derecha, utilizando un mapa por ayuntamientos. Fijémonos cómo un cambio de escala nos modifica completamente el resultado, ¿no? Bien, decía, una de las grandes aportaciones fueron las encuestas que se hicieron, sobre todo en Francia, ¿no? En los años 70, al querer cuantificarlo todo, se hicieron las series de precios, las series de población, ojo, las series de la evolución climática, que hoy estamos utilizando como si las estuviésemos haciendo nosotros cuando fue la famosa encuesta encabezada por la Roladorí sobre el clima en Europa, ¿no? Utilizando muchísimas fuentes y muy complejas. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue la capacidad de poder hacer mapas que sean tan claros como este, ¿no? En este, que es de la obra de Henri Martin sobre si no recuerdo mal, sobre la alfabetización en Francia, se utiliza una estadística hecha sobre otra estadística. Eso es lo mágico, ¿no? Es la famosa encuesta Mayolo, que se hace a la altura de 1860 en Francia, para buscar la evolución de la alfabetización en Francia, ¿no? Y ¿qué fue lo que piensa aquel famoso director general para averiguar por qué la revolución no había provocado una revolución en la alfabetización, ¿no? Dice, bueno, vamos a buscar los precedentes históricos. ¿Y qué descubre? Que las actas de matrimonio francesas desde la época de Luis XIV, en 1680, si no recuerdo mal, estaban firmadas por los novios y por los padres. Si nosotros cuantificamos eso, no solamente sabremos cuántas personas sabían firmar del sexo masculino, sino del sexo femenino. Y establecer la famosa línea Saint-Malo-Ginebra, que establece dos Francias, dos ritmos, ¿no? Y luego se puede comprobar en prácticamente todo, ¿no? En la disponibilidad de bibliotecas, etcétera, etcétera. Es decir, la historia serial nos abre el campo de lo cultural hasta extremos inauditos, ¿no? Bueno, podría haber otras interesantísimas, ¿no? ¿Cómo se cartografía la distancia, ¿no? Y bueno, cuando se habla del Estado moderno y de cuando la monarquía hace esta disposición y la otra, dice, bueno, vamos a ver, el que explica esto tiene en la cabeza las distancias, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota. Cuando fallece Carlos II y la monarquía hispánica iba a cambiar de dinastía, en Santiago de Compostela durante 10 días seguía reinando Carlos II, cuando en París había dejado de reinar Carlos II. Con ello quiero decir que llegó la noticia antes a París que a Santiago de Compostela, ¿no? Santiago de Compostela, 640 kilómetros de Madrid, París a una distancia muchísimo mayor, pero que había ido desarrollando desde la época de Luis XIV un sistema de comunicaciones que había logrado disminuir la distancia. Esto no se hace sin cuantificar. Este es un mapa mágico, ¿no?
la capacidad de París de emitir una orden y que llegase rapidísimamente a Marsella, ojo, y que luego desde Marsella la revolución hiciese el camino a la inversa, ¿no? Bueno, hoy en día, por ejemplo, se habla de la España despoblada, pero si la España despoblada ha estado despoblada siempre, ¿no? Y por lo tanto, digamos que la historia cuantitativa nos permite hacer mapas como esto, con algo tan elemental como un censo. Bueno, elemental, hay que meter 10 millones de datos, ¿no? De todos los niños, niñas, adolescentes, adultos por sexos, por estado civil, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vemos ahí cuál era el futuro de España. Este mapa sería exactamente al revés en el siglo XVI. No, no voy a pasar, no puedo detenerme en todo esto aunque quisiera. Sí quería comentar muy de pasada aquellos errores o excesos que cometió la cuantificación, que se refieren sobre todo a intentar cuantificar lo no cuantificable, que es lo mental, ¿no? La dificultad de hallar rastros que nos permitan saber cómo pensaban las gentes del pasado y sobre todo cómo sentían. Eso naturalmente tiene que ir por otros derroteros, porque naturalmente la expresión no es cuantificable, ni las conclusiones de lo cuantificable nos reflejan una emoción, ¿no? Pero bueno, en materia cultural, por ejemplo, las series de producción de libros, de consumo, la propiedad de los libros, quienes los tenían, este 30% estadístico que nos revela lo que en el siglo XVIII Europa seguía siendo sobre todo una Europa sin libros, ¿no? O que cuando queremos buscar al lector de verdad nos lo podemos encontrar en una serie como esta que yo tuve la fortuna de reconstruir, de peticionarios de libros en una biblioteca, ¿no? Ver quién era el lector compulsivo y descubrir lo que la otra historia cuantitativa del libro no había podido lograr, es decir, quienes sin tener libros leían, porque leían los libros de las bibliotecas colectivas, ¿no? O algo tan fantástico como hemos podido reconstruir la crisis de la universidad, ¿no? La crisis de la universidad de la monarquía hispánica, desde un 16 fulgurante hasta un 17 de terrible crisis, pero ojo, estas series están totalmente equivocadas, menos una de ellas. Esto es una de las muestras de que hay que saber cuantificar, ¿no? En esta serie se confunde número de matriculados con número de matrículas en las universidades con número de matriculados, y no es lo mismo. Un estudiante podía estar matriculado en 10 asignaturas diferentes. Entonces aquí, según esto, la Universidad de Santiago de Compostela a finales del siglo XVI tendría 2.500 estudiantes cuando en realidad tenía 250. El autor es bien conocido y no voy a mencionar. Bien, nosotros hemos hecho cálculos, porque se pueden hacer con gran seguridad, de la conflictividad familiar, de la conflictividad comunal. Esta es la conflictividad por aguas, por ejemplo, aquí en Galicia. Y ya no digamos digamos que el valor de la resistencia y de la conflictividad, ¿no? A través de las series de precios. Por lo tanto, digamos que la vuelta a la contabilidad yo creo que es fundamental, y sobre todo en la historia de las mujeres. Estas dos pirámides contienen una pequeña broma mía, ¿no? Al no haber, en la historia de las mujeres, yo estuve repasando estos días varias revistas para esta intervención, y se constata lo mismo, ¿no? La historia de las mujeres es fundamentalmente narrativa. Son muy poquitas las que, voy a mencionar, por ejemplo, a Carmen Sarasúa, que ha hecho unos excelentísimos trabajos o Julie Marfani, Serrano Rialli, pero una minoría muy escueta de la tasa de actividad femenina en el siglo XVIII, ¿no? Los ámbitos de trabajo, los sistemas salariales, la diferencia salarial con los hombres, etcétera, etcétera. Pero lo demás, lo que ha hecho es fundamentalmente historia narrativa. Y claro, la consecuencia de eso es que la historia de las mujeres que se hace hoy en día es una historia invertida, ¿no? Que se corresponde en gran medida con una tendencia que también le voy a achacar a los modernistas, de que ahora nos interesa en general las élites, la fascinación por la nobleza, por el oropel, y ya nadie quiere trabajar con los pobres, ya menos con las pobres. Tenemos que, claro, España, como toda Europa, era rural. Y el mundo del campesinado, que es dificilísimo de estudiar, hay que estudiarlo sobre todo con cifras, ¿no? Entonces ahí la parte verde son las campesinas, el artesanado, o sea, la columna en donde la parte verde es muy amplia es la realidad, y esto sería lo de la derecha, lo que sería lo que nos ofrece la bibliografía. La parte blanca sería la dedicada a las mujeres nobles, por lo tanto, muchísimos estudios, en cambio, las campesinas, apenas ninguno. Las monjas, muchísimo, porque
nos dejan infinidad de fuentes narrativas, ¿no? Creo, María Luz, tú avísame del tiempo porque yo nunca controlo lo que hablo y me pierdo un poco en... Sí, estamos en el tiempo. Podés tomarte unos minutos. Bien, sí. Bien, lo que decía, digamos, yo creo que esto que acabo de mencionar tiene una trascendencia enorme, sobre todo, por ejemplo, en los estudios de cultura, de los niveles culturales de las mujeres, ¿no? Al ser el 90%, a finales del siglo XVIII, por ejemplo, en España, el 75% de la población eran analfabetos, pero sobre todo son analfabetas las mujeres, ¿no? Pero los ámbitos de transmisión de la cultura escrita son totalmente diferentes. Esta es una gráfica que hice yo. La importancia de las gráficas en historia cuantitativa es trascendental porque es como nos expresamos nosotros, no para que se tomen como realidades absolutas ni verdades definitivas, sino sencillamente como referencias. En el lado izquierdo sería cómo se puede estudiar el círculo exterior, sería la totalidad de los hombres, la parte blanca, aquellos los que son totalmente analfabetos, la parte verde, aquellos que tienen algún contacto con la cultura escrita, aunque sea de forma oral, en la azul, aquellos que por lo menos sabían firmar, en los del azul más oscuro, los que tenían capacidad de escribir textos, aunque fueran simples, la parte gris, textos que fueran un poco más complejos, la parte más gris oscura, aquellos que eran capaces de escribir un texto complejo, y en el punto negro serían los que eran capaces de publicar, ¿no? En cambio, cuando vamos a las mujeres, esto no se cumple así, o no necesariamente así. Pues digamos que son ensayos que yo he hecho partiendo de realidades como esta. El censo de 1797, por ejemplo, que nos da el número de niños y de niñas escolarizadas para ver el apabullante analfabetismo, que tanto dificulta a la hora de tener fuentes escritas, ¿no? Bueno, no voy a seguir con esto porque lo que quería era, digamos que, una reflexión final. La pregunta clave, cuando antes decía que en un momento dado se abandonó la cuantificación, yo creo que en parte fue porque nadie fue capaz de hacer frente a una crítica que parecía demoledora, ¿no? Porque la crítica venía naturalmente de los problemas que tienen las series de la Edad Moderna, pero ¿cómo no las van a tener? Si estaban pensadas para lo que estaban, la información no tenía para nada el sistema que tiene hoy en día, no había una normativa y aunque la había, quien tenía que aplicarla no sabía hacerlo, y luego había un sinfín de imponderables que no eran calculables. Un compañero mío de la Universidad de Zaragoza, muy querido, José Antonio Sala, decía una vez que le había dejado la reconstrucción de familias cuando en el acta de función de una mujer de un pueblo aragonés, el cura había notado que era un caso extraordinario porque había tenido 24 hijos. Sin embargo, José Antonio Sala solo había encontrado como 13 o 14 partidas de nacimiento. Entonces, claro, él se rindió ante lo que le parecía que era una verdadera debacle metodológica porque había perdido la pista. Aún en fin, dijo, bueno, hoy le podemos hacer una lectura, hoy hacemos una lectura social de esto. Esa mujer con casi seguridad iba a dar a luz a casa de su madre, que es muy común, por ejemplo, era muy común, y hasta hace poco, mientras no se dio a luz en los hospitales, seguía siendo muy, muy común, y entonces esto nos refleja una parte de la vida de las mujeres. O sencillamente podía estar casada con un marido itinerante que tuviera una profesión y que fuese con él. Por ejemplo, es bien sabido que los cuerpos militares, la soldadesca, muchas veces llevaban con ellos a sus mujeres, ¿no? Y mucha migración temporera masculina también era temporera femenina, lo sabíamos por Galicia, ¿no? Que más del 30% de los inmigrantes temporeros eran mujeres y muchos de ellos eran casados, ¿no? Por lo tanto, digamos que no tenemos, lo que fue en aquel momento es que se resistió mal o no se encontraron argumentos para combatir algo que era estupendo, que era lo excepcional normal, pero es que lo excepcional normal para nosotros siempre había sido normal. En demografía se hablaba del caso excéntrico aberrante y nosotros siempre sabíamos que había alguien diferente, ¿no? O nunca se había, la singularidad nunca se había lateralizado, ¿no? Pero es verdad que la microhistoria nos aportó una cosa muy importante y es la comprobación sin el soporte estadístico, porque no puede haberlo. Y eso no la minimiza como historia. Es una metodología complejísima que normalmente oímos hablar, yo es que hago microhistoria, y dicen, no, tú estás haciendo historia pequeña o historia local o historia concreta, le llaman microhistoria y le das un barniz
moderno, pero hagamos el esfuerzo de la microhistoria, es sumamente compleja y no hace falta tener molineros excepcionales, ¿eh? Es decir, esto se puede hacer con este Juan de Villa, no me acuerdo cómo se llamaba, este niño, nacido en 1597, que antes veíamos en la pantalla, ¿no? Y no fuimos capaces de hacer frente a todos los Turnán que se nos opusieron. En Turnán, bueno, el giro lingüístico, la nueva historia cultural, la nueva historia social, la nueva historia política, la alta histoire, la historia contrafactual, la historia puntillista, que al final yo sé de muy poca gente que la pueda o sepa practicar, sobre todo el giro lingüístico parece que una cosa muy sencilla, bueno, nosotros tomamos solamente textos narrativos y Santas Pascuas. Esto ha legitimado que la utilización de textos narrativos sin per se, con alguna crítica que procede del comentario filológico, que eso por otra parte, los que nos estudiamos en la universidad en mis tiempos, lo aprendimos como el ABC, porque así se nos enseñaba, y ha permitido, y ahí viene uno de los flancos que le hemos abierto a los no historiadores, que periodistas, literatos, etcétera, etcétera, creen que están haciendo historia. Y lo que es peor, nos han ganado la batalla del público. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, aquí en España, estamos viendo el famoso debate sobre la leyenda negra y sobre la hispanofilia y hispanofobia, y historiadores profesionales que yo sepa, no hay ninguno metidos en ese. Tampoco es que creo que debamos meternos en algo que no tiene la mayor parte de las veces ningún fundamento, ¿no? Sobre todo en uno de los casos que se trata de una filóloga que ni siquiera es filóloga modernista, sino que es filóloga clásica y que se limita a recortar textos y les doy sentido. No, lo silvana y el sentido lo crea quien los manipula, ¿no? Entonces, ¿por qué se abandonó la historia cuantitativa? La historia cuantitativa porque es muy difícil. Muy difícil, no solo porque técnicamente hay que tener un conocimiento algo más que básico de la matemática y de su aplicación, sino de la lectura paleográfica. Es decir, nosotros tenemos que, por ejemplo, una serie del Consejo de Hacienda de 955.000 millones de maravedíes, escrita en números romanos, convertirla en una serie, en una base de datos. Eso lleva muchísimo tiempo. Hacer reconstrucción de familias. A mí me llevó 1 año 600 familias para dejar escritas 3 páginas. Claro, esas 3 páginas yo no renuncio a ellas, no, al contrario, son las mejores páginas quizá que yo pude escribir, fue lo que me permitió a mí definir el comportamiento demográfico de una comarca y sobre todo el comportamiento demográfico de las mujeres, que lo supeditaba todo luego, ¿no? Hasta eso, hasta mi abuela, a esta abuela que vio emigrar a toda su familia, ¿no? Decía, las contabilidades se hicieron en números romanos hasta 1620 o 1630, ¿no? Entonces, hacemos historia cuantitativa, pero dejamos fuera el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, ¿no? Hay que interpretar y hay que hacer una interpretación textual. Como veíamos antes, la partida de nacimiento tan simple que nos da para hablar 1 hora, ¿no? Y aquí tenemos que pensar que nosotros tenemos que jugar con conceptos, términos, que no tienen nada que ver con los nuestros, con un vocabulario diferente, que no estaba pensado para nosotros, ¿no? La diferencia de magnitudes. Nos hemos pasado por alto la metrología histórica. Yo he tenido la honra de dirigir una tesis, la de Rubén Castro Redondo, premiada muchas veces, y la de Francisco Cebreiro Ares, premiada recientemente sobre historia de la contabilidad. Uno estudia historia metrológica, el otro historia monetaria relacionada con el común, no las grandes finanzas del Estado, sino el manejo de la moneda en los sectores del campesinado, del artesanado, etcétera, etcétera. La metrología, es decir, las unidades de medición, no son las nuestras. No hay manera de saber cómo eran exactamente, ¿no? Y que eran medidas en gran parte subjetivas. Hay un libro precioso de Víctor Kula, traducido al castellano en 1982, que pasó sin pena ni gloria, Las medidas y los hombres, ¿no? Que invito a leer, porque se lee como la obra de Chipola, que antes mencionaba María Luz, quien derribó las rejas de Montelupo, ¿no? Es dificilísimo hacer la medición de la representatividad. ¿Quién representa qué? ¿No? Naturalmente, la clave de contar está en comparar. Si no comparamos, no hacemos cuentas bien hechas, ¿no? Pero ¿comparar con qué? Nuestra documentación no es homogénea, no es estandarizada, la estandarizamos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, no manipulamos,
simplemente transformamos, porque no nos queda otra. Pero los estadísticos actuales también transforman, ¿no? Los criterios de comparación son una exigencia metodológica complejísima. No todo se puede comparar con todo, ¿no? Está claro que los precios y la producción agraria o la producción industrial van de la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una economía como la de esta mañana, de hoy, de este discípulo, ¿no? La contabilidad de un arzobispo, para saber si es muy rico, si los ingresos son muy altos, no nos vale para nada la cesta de la compra, que es con lo que habitualmente medimos si una familia tiene con qué comer o no, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la cesta de la compra para la duquesa de Alba, ¿no? Es decir, ahí tendríamos que observar en circulación de productos de lujo o comparar con la evolución de los productos de lujo, ¿no? Que es prácticamente imposible, ¿no? Otra de las cosas que influyó muchísimo, naturalmente, fue que nos vimos abatidos por el mundo editorial. Al mundo editorial no le interesa para nada el tipo de historia que se basa en las cifras, ¿no? Salvo que hagamos un libro muy rupturista poniendo cifras escandalosas, ¿no? Recientemente veía un libro que ponía así, en el subtítulo: Europa llevó a la hoguera 9 millones de brujas en el siglo XVI. Que bueno, según eso, Europa se habría extinguido demográficamente a la altura de 1600. Pero bueno, editorialmente ya digo que las cifras no valen. Y eso ha arrastrado a una parte de los historiadores e historiadoras a estudiar ¿qué? Pues lo singular, lo excepcional, lo irrepetible, las élites, eso, las marquesas, los duques, las condesas, que ahora fascinan a los estudiantes más recientes, que tienen una importancia, evidentemente, ¿no? Pero que solo se pueden estudiar, y esto debemos recordarlo, porque previamente la historia social de base cuantitativa, la de la Grus, ¿no? Nos permitió establecer unos parámetros. Señores, aquí tenemos tantos campesinos, tantos artesanos, en la burguesía, tantos burgueses de negocios que eran así de ricos y tantos nobles que parecían ricos y no lo eran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos hemos visto arrastrados por lo excepcional, que no lo excepcional, normal, que Giovanni Levi y Carlos Gisburg no hablaban de eso, que no querían llevar eso al estudio de las élites y del europeo que se tiende a estudiar, sino lo otro. Y, naturalmente, hay otra cuestión que ha influido muchísimo. Y esto lo decían las autoras de ese artículo que antes mencionaba, Le Nouvelle Cuisine, de la Histoire Quantitative, que es la digitalización por parte de los archivos. Muchísimos jóvenes investigadores consideran que ya ir al archivo físicamente carece de atractivo. Claro, es que es muy complicado y la documentación es muy trabajosa, ¿no? Y utilizan la documentación que se digitaliza. Otro artículo muy importante, la revista Journal, en el año 2019, hace una reivindicación de la vuelta al archivo. Y hablan del tournant archivístico, ¿no? Denuncian la desconexión entre el historiador y el archivo. El archivo en sentido amplio, es decir, utilizo la palabra archivo no como un ente físico, no tiene por ser un ente físico, sino un conjunto de documentación del carácter que sea, ¿no? Que esté en donde esté, que a nosotros nos deja ver la realidad que sea, es decir, la realidad que dio el productor de su época. Nosotros nunca podemos olvidar ese principio de los archiveros, que es fundamental. El principio es el productor y el criterio de producción. A nosotros nos parece algo muy incómodo, que nos altera el orden que nosotros querríamos de cuando llevamos archivos todo esté junto, resulta que todo está separado. Y lo que ha hecho la digitalización hasta ahora, y será así por muchísimos años, es primar la documentación excepcional. Es decir, lo singular, lo irrepetible, apenas hay documentación serial o seriable digitalizada, y muchísima documentación de posible utilización serial nunca será digitalizada. Me refiero sobre todo a los archivos privados, que están en sus casas y sus propietarios no tienen por qué permitirnos. Y eso afecta tanto a la burguesía como a la nobleza, como a una parte del clero. Y hoy en día, por ejemplo, el monacato femenino aquí en España apenas deja ver sus archivos, no deja, y ni por razones sobre todo de temor a lo que se dice de ellas, con lo cual ahí tenemos serios problemas. Entonces, la digitalización lo que ha hecho es sesgar las fuentes, ¿no? Y como si eso fuese todo. Yo fui una vez a una tesis que
que hubo que dar una calificación muy baja porque basándose solo en la documentación digital que estaba en este portal español, Pares, que es tan útil, hacía una interpretación en determinado problema que afecta a la historia de las mujeres. Al cartografiarlo, resulta que la cartografía era absurda. Claro, se basaba solo en el documento que estaba digitalizado, no tenía nada que ver con la realidad. La autora ingenuamente creía que sí, que había cartografiado un problema, ¿no? Que lo que había cartografiado era la documentación que se había digitalizado, pero no la realidad. Y esto es un error cada vez más corriente, ¿no? Otro de los efectos, otro de los factores que ha influido es que fundamentalmente hoy nuestros estudiantes se han formado en inglés. Y la buena historia serial, la historia buena en el sentido de que es más adaptable a nosotros los historiadores comunes y corrientes y que no tienen las complejidades de la historia econométrica rusa ni del cuantitativismo norteamericano, es el modelo francés. Y en Francia, que siempre, yo desde que entré en esta facultad siempre se hablaba de la crisis de Annales. Bueno, yo en Francia siempre sigo encontrando ideas originales. Es verdad que la historiografía española, la italiana, la portuguesa, ya no digamos, la de los países americanos del sur, se ha desarrollado extraordinariamente, obviamente, pero siempre hay ideas que tomar, ¿no? Y ya para ir acabando, lo que quiero recordar aquí son varias cosas, ¿no? Bueno, primero, el abandono de las cuentas nos ha llevado de las masas a los márgenes. Y estamos viviendo en un periodo en donde tenemos que volver a estudiar las masas. Antes de que hubiese iniciado esta charla, había dicho que cuando nos encerraron, al día siguiente oí por primera vez en 30 años el término rombo de crisis. A ver, el rombo de crisis nos afecta a todos. Es el efecto por el cual, cuando se produce una crisis de mortalidad o una mortalidad de crisis, la población, de forma por inercia, sigue creciendo. Pero una vez que los efectos de la crisis se prolongan, la población deja de crecer porque se reduce la natalidad. La mortalidad, sobre todo de los más ancianos, va a permitir que al cabo de 2 o 3 años, personas que no hubieran podido establecer una familia, en la edad moderna hubieran podido casarse, pueden casarse y crear una familia. Y entonces se produce un crecimiento así. Vale, pues es algo tan elemental que sigue sucediendo hoy en día. Y da igual la clase social de la que seas y por muy millonario que seas, estás sometido a ese rombo de crisis, ¿no? Es verdad que hoy tenemos vacunas, pero esto no nos libra del rombo, ¿no? Vale. Por lo tanto, tenemos que volver las masas a los márgenes. En segundo lugar, la importancia de la pregunta. En la historia narrativa, por supuesto, que trabaja por preguntas, pero es que la historia cuantitativa tiene que, antes de ponerse a trabajar con las cifras, primero tenemos que saber qué es lo que queremos de ellas. No vamos a buscar la documentación, la organizamos a partir de un cuestionario, pero si nos encontramos con lo contrario, tenemos que aceptarlo y admitir. Entonces, es que me encontré en el archivo. No te encuentras nada, en el archivo están las cosas, ¿no? Hay que ir con criterios de búsqueda. Y la calidad de la pregunta, la calidad de nuestro cuestionario, es absolutamente trascendental para que luego nosotros podamos interpretar esos datos que son letras, en la mayor parte de los casos, y convertirlos en cifras, o las cifras convertirlas en letras, es decir, interpretarlas, ¿no? Decían estas autoras que mencionaba antes del artículo, tenemos que convencer a la gente de que la repetición en historia no es una fatalidad. Es decir, como se nos ha acostumbrado a estudiar lo excepcional, de cada vez que se nos repite un caso, es como si se nos hundiera el argumento, ¿no? Entonces, de la fatalidad de la repetición. Es que la historia es básicamente repetición de datos, ¿no? Los comportamientos demográficos de hoy en día, que nos parecen tan innovadores, bueno, nosotros tenemos las claves de lo que está pasando actualmente en Europa en el siglo XVIII. Bueno, en el caso de Galicia en el siglo XVII, ¿no? Es decir, un modelo en donde las parejas han decidido que tienen pocos hijos, el modelo les funcionaba, ergo, no van a tener más hijos, se pongan como se pongan los políticos. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Lo de siempre, la inmigración, ¿no? Bueno, por lo tanto, la repetición no es una fatalidad. En tercer lugar, la historia que se hace con números tiene que ser ecléctica desde el punto de vista de la aceptación de diversas
teoría, sino una sola. Es decir, no hay que relacionar solo la historia cuantitativa con la demografía histórica, con la historia económica. Se puede aplicar a muchísimas cosas, lo hemos visto antes, que una partida de nacimiento podemos utilizarla para hacer historia serial de la onomástica, ¿no? O de la utilización de los apellidos, e incluso utilizarla para ver las cadenas de fuentes. No podemos banalizar los números. ¿Qué quiere decir banalizarlos? Cuando tenemos una serie delante, que la serie se explique por sí misma. Ninguna serie se explica por sí misma. Y una simple lectura, decía don Antonio Eiras, patear la gráfica. Patear la gráfica era aquí sube, aquí baja, aquí sube, aquí baja. Eso no tiene sentido ninguno. El verdadero sentido lo da, como decía antes, la comparación y la interpretación, ¿no? Bien, la reivindicación del vocabulario, es decir, tomemos de todas estas, de estos enriquecimientos metodológicos que han supuesto el giro lingüístico y todos los tournants lingüísticos que hagamos, y apreciemos lo que a lo mejor la historia serial no tuvo en cuenta en la medida que se lo merecía, que era el vocabulario, la palabra, la terminología, ¿no? Y sobre todo, el reto metodológico, que ahí viene la clave, y aquí, de cierto modo, vuelvo a mi amigo José Antonio Salas, que decía aquello de aquella señora que se le iba, la importancia gigantesca de los silencios. Es que he ido al archivo y esta fuente no me dice nada. Amigo, pues a lo mejor eso es lo verdaderamente importante. Pongamos un caso. La protoindustria textil en manos de mujeres. Se nos escapó durante años. Es que yo misma, que trabajaba en historia rural, no la vi. Porque las fuentes que yo utilizaba no me decían nada, ¿no? Y al final fueron otro tipo de registros. Yo buscaba sobre todo en el catastro de la Ensenada y luego en algunas estadísticas oficiales, y resulta que, claro, el trabajo del hilado en casa, eso no lo computa nadie. Como no tenía valor económico, nadie lo registró. Pongamos un ejemplo muy concreto, y con esto queda clarísimo. La Real Fábrica de Guadalajara, que es bien estudiada por Agustín González Enciso. Tenía como 2.000 o 3.000 operarios que trabajaban dentro. Se sabe todo de sus salarios. El libro de Agustín González Enciso es excelente, nos permite ver todo. Creo que una sola vez dice que para esa fábrica trabajaban diariamente 18.000 mujeres. 18.000 mujeres. Podemos suponer, y por tanto tienen la grandeza de poder hacer historia con algunos números, que por cada mujer que tejía hacía falta que como mínimo 6 mujeres hilasen. Si nosotros sabemos que en una localidad X había 100 tejedoras, es que solamente 100 mujeres de 500 trabajaban. No, hay otras 400 que trabajaban, pero la fuente no lo dice. El hecho de que desaparezcan datos de una serie es del máximo interés. Por ejemplo, en los censos de principios del siglo XVIII, que se realizan en plena guerra de sucesión aquí en España, que se hacen de forma experimental en la parte borbónica, descubrimos que las familias, había muchas más niñas que niños. Pero vamos a ver, si nacían muchos más niños que niñas, los padres los ocultaron. ¿Por qué? Porque si llegaban a conocimiento de las autoridades, a los 14 años los iban a tallar y los iban a llamar a las legas. Entonces, no se mencionaron. Si nosotros no sabemos hacer una interpretación a partir de la desaparición, de la no aparición del abono del silencio, no nos daremos cuenta de la fuerza de lo que tenemos nosotros delante. Es decir, de la capacidad extraordinaria que tiene la historia de los números. Porque los números no visibles, los renglones invisibles, que los economistas nos recuerdan siempre, que son tan importantes, por ejemplo, en el estudio de redes, que no deja de ser un estudio donde se utilizan las cuentas, pero las redes son tan interesantes por lo que ocultan como por lo que enseñan, ¿no? Es decir, todas las redes que fracasaron no dejan rastro documental, pero son interesantísimas saber por qué fracasaron y se hundieron, ¿no? Los elementos no visibles de las redes, ¿no? Por ejemplo, las amistades. ¿Dónde se registra la amistad? En ninguna parte, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que jugar con las lagunas, los silencios y las desapariciones es tan importante como la cifra en sí misma. Y luego la expresión gráfica. En los últimos años, de cada vez que voy a una tesis, y me ha sucedido con tesis dirigidas por mí, aparece el gráfico y no aparece la tabla.
Yo necesito saber los números que contiene una tabla para saber si la tabla está bien hecha, si metodológicamente es correcta y si la lectura de la gráfica es la adecuada. Es decir, la gráfica en sí misma no significa nada si nosotros no tenemos la base estadística sobre la que se fundamenta. Decía Louis Henry, el famoso demógrafo francés, desconfiemos de todo lo que termina en 0 o en 5. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, desconfiemos siempre cuando en una cuenta aparece una periódica pura, ¿no? Bueno, 33,33. Eso es porque tú no tienes más que 5 o 6 datos. Entonces, hagamos cuentas con aquello que merece hacer cuentas. Si nosotros tenemos unos cuantos números absolutos, pongámoslos sin ningún temor, porque si una persona tiene 5 libros, tiene 5 libros. No vamos a pedir que tenga más por el hecho de que nos desvirtúe una bonita gráfica, ¿no? Entonces, la expresión gráfica no es el instrumento básico de la historia cuantitativa, es la expresión que a nosotros nos ayuda, pero sobre todo ayuda a una lectura rápida para los que no han hecho este trabajo con nosotros, pero aparte de eso es que es la clave luego para la comparación, ¿no? Yo inmediatamente podemos saber, por ejemplo, la famosa serie que antes poníamos de Hamilton, no tuvo en cuenta varios elementos que hubiera tenido, era casi necesario. Pero voy a hacer referencia sobre todo, por ejemplo, todavía recientemente veía una serie de precios y decía el autor ingenuamente que a la altura de 1680 los precios en España se habían hundido. No, hombre, no. Es que se había retirado las 3/4 partes de la moneda circulante y entonces estamos hasta un efecto óptico. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho con lo anterior era deflactar, ¿no? Como decía una vez un compañero mío, de broma, que nos pille Dios bien deflactados. Es decir, que nuestras series, por ejemplo, cuando son de producción agraria, las dividamos por los precios o por el patrón planta, por algo que nos haga descender de la expresión absoluta del número a la expresión relativa, ¿no? Y, por lo tanto, digamos que la gráfica en sí misma no es como el gráfico, el mapa. Hoy en día, como claro, con las hojas Excel nos hacen maravillas de gráficas, pues lo hacemos auténtico. Bueno, ¿quién me hubiera dado a mí? Que lo hacía todo con un compás y en papel milimetrado y a mano, ¿no? Bueno, algunos de los que me están viendo sucede lo mismo, ¿no? Todos los que hemos pasado por ahí, ¿no? Y por lo tanto, termino invitando a la gente joven a que no le tenga miedo a las cifras y que no tenga miedo a la fatalidad de la repetición. La historia es repetición, como bien sabemos desde hace 2 años un virus nos ha llevado directamente al antiguo régimen. Y nada más, muchísimas gracias y gracias María Luz por haberme permitido esta charla un poco distendida y a lo mejor poco fundamentada o poco, bueno, más digamos que en tono a lo mejor yo qué sé, de rememoración de otros tiempos que de otra cosa. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ofelia, por la excelente exposición. Yo veo que es un poco tarde, sobre todo para la gente que está del otro lado del Atlántico, pero sugiero que si alguien tiene preguntas para hacer y las podemos hacer de manera concisa, se podría abusar un poco de Ofelia. Mientras tanto, rompo el fuego o el hielo, no sé. Bueno, quería retirar para poder ampliar la pantalla, pero no sé cómo se retira. Darío te ayuda, no te hagas problema. Vale. Lo hacemos, no te hagas problema. Vale. Yo te quería hacer una pregunta sobre lo que has mencionado y lo poco que sé de esto, ¿no? Pero cuando leía las críticas a la teoría de Hamilton que hace Pierre Vilar, siempre insistía en el tema de las series de precios y salarios y cómo uno se puede engañar haciendo conclusiones falsas, ¿no? Entonces él insistía en algo que tú has dicho, que hay que saber muy bien qué es lo que se cuantifica y cómo se cuantifica. Entonces aparece un concepto ahí que es muy importante y lo que te quiero preguntar es cómo se calculan las variables para realizar la famosa ponderación, una ponderación adecuada. Sí, tendríamos para varias horas. Yo me había hecho aquí un escenario que creo que no se ve. Este es un libro de 1967. Los métodos de muestreo. Y esto no es de historiadores, esto es
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no? Ahí era de donde obtenían los métodos, los primeros historiadores cuantitativos tuvieron que ingeniárselas utilizando técnicas de los demás. Vamos a ver, la crítica de Vilar, naturalmente que está bien hecha, a mí me tocó en el año 75, tuve que hacer un trabajo a partir del debate que se había organizado y que estaba Pierre Choni de por medio, también con las series famosas americanas y los precios y los salarios. Fue el trabajo de curso que tuve que hacer en Historia Moderna de tercero. Bueno, cuando las cosas eran un poco más difíciles que ahora y había que saber francés, porque había que saber francés y a poder saber inglés también, y hacer un ajuste fino, nada más y nada menos que con los grandes de la historiografía. O sea, y tratar de darle la razón a uno. Bueno, Pierre Vilar, la parte fácil de Pierre Vilar. Bueno, las series las había, el que había estado en los archivos reuniendo documentación era Hamilton, ¿no? A la altura de 1929-30, que no era nada fácil, y sobre todo en la España de aquel momento, en donde los archivos no estaban organizados como estaban. Y la pregunta era, bueno, ¿de dónde iba a sacar series de salario y series de precios? Esa es la cuestión. ¿De dónde salían? De las instituciones. Claro, el asalariado normal y corriente de la edad moderna ni firma contrato, ni hay nadie que le pague una nómina cada mes. Los únicos que hacen eso, o bien es el Estado y los funcionarios, y ahí lo de los salarios sería una broma, porque con todo lo que podían robar y ganaban a través de las corruptelas, hablar de salarios sería casi ridículo. A lo que fue él fue a las instituciones, y sobre todo a los hospitales. Podría haber ido a los cabildos catedralicios, a los monasterios no, que tienen muy poco personal, pero por ejemplo los cabildos catedralicios, eso lo hemos estudiado aquí en Santiago, tienen un personal muy numeroso, más muy variado, ¿no? Artesanos de todo tipo, administrativos. Bien, el problema de Hamilton es que al tomar salarios nominales en dinero, para tratar de definir lo que él llamó la cesta de la compra, así, la cesta de la compra, se fue a buscar los precios también a las propias instituciones, porque también tenían series continuas de precios del trigo, de precios del vino y precios de la carne. Bueno, él no se dio cuenta de varias cosas, o sí se dio cuenta y no lo resolvió. La primera, y es que son instituciones mayoristas. Es como si yo hiciese el cálculo de precios a partir de los precios que le impone el Corte Inglés a los suministradores. Es así de claro. No tiene nada que ver con los precios que el Corte Inglés le impone al consumidor, ¿no? Entonces, a la hora de ponderar o a la hora de hacer el cálculo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Buscar la serie de precios más próxima lo posible al consumidor medio. Y eso en España es casi, no digo que imposible, pero es sumamente difícil, porque, y aquí vamos a la historia narrativa, en el año 1505, los reyes, bueno, había una ley que posterior a la muerte de Isabel la Católica, pero es lo mismo, se impone la famosa tasa del pan. Según eso, todos los precios estaban fijados, tasados, y no se podía pasar de ahí. Y esto nos crea un problema terrible a la hora de hacer series, y es que ¿qué hicieron las instituciones? Una ficción. Los precios siempre son los mismos, nosotros lo que inflamos es la cifra de referencia. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, esto es muy complicado, pero hicieron ingeniería contable. Eso lo he visto yo. La contabilidad de la Catedral de Santiago, por cada año, la Catedral de Santiago tiene un libro de más de 1000 páginas. Un año de contabilidad, ¿no? Entonces, hacía ingeniería, pero verdadera ingeniería matemática. Estamos hablando de libros de doble entrada, en donde se utilizan mecanismos y subterfugios como ninguno. Ahí está el problema de Hamilton, en la lectura un tanto errónea de las fuentes. Entonces, un principio básico de los precios y de los salarios es que hay que deflactar. En la deflactación, como método, se hace por parte de los economistas, si hay alguno que esté oyéndome, que me corrija si me equivoco, con un patrón plata, ¿no? Pero no lo tenemos para siempre. Entonces, ¿con qué comparamos? El problema es ese, que comparamos series unas con otras, que realmente la una nos sirve de referencia a la otra y la otra de la una.
Y entonces Hamilton establece la llegada de los metales, la superpone en los salarios y los precios y le sale muy bien. Pero cuando Vilar le rehace las cuentas, le salía muy mal. Esa es la cuestión. O sea, es una cuestión de método, de simple método. Claro, es verdad que Hamilton iba con un prejuicio, ¿no? El famoso debate entre Bodino y Malestroit, ¿no? del crecimiento de los precios. Ella iba con el prejuicio ese. Entonces Vilar le corrige las cifras aplicando una ponderación. A mí me parece apasionante, pero seguramente que a mucha gente le dice, madre mía, esto, ¿a quién se le ocurre hacer historia con cuentas, ¿no? Bueno, Máximo García nos dice que el número es importante hasta para la historia de las mentalidades. No sé si lo quiere ampliar. Sí, sí. O si alguien Totalmente quiere de acuerdo. Si quiere alguien. No sé si es que yo no veo el chat, pues naturalmente esta semana falleció una amiguísima de todos nosotros, María José de la Pascua, que fue de las primeras que hizo aquella historia que se hacía de las mentalidades en los años 80 con testamentos, ¿no? A partir del modelo fue la obra de Michel Bovell, ¿no? Una obra de referencia en donde que estudia la descristianización o el proceso de abandono de las prácticas religiosas previo a la Revolución Francesa, cuantificando aquello que se podía cuantificar, ¿no? Había cuentas muy bien hechas y luego lo que llevó a algunos errores o algunos excesos, como contabilizar la cera que ardía en los entierros. Bueno, eso puede dar un indicio de la riqueza o de lo que sea de aquella persona a que se entierra, pero el número de libras de cera no daba que fuese mayor o menor, y si caía el número de libras de cera, caía la piedad. Bueno, o habrá subido el precio de la cera, ¿no? Eso no, hubo excesos que llevaron a la ridiculización. Hay una parte muy bien fundamentada de las críticas que se hicieron a la historia cuantitativa, vino precisamente de que se pasaron de la raya a algunas personas que contabilizar, ¿no? Pero Máximo García Fernández era, por ejemplo, de los que lo hacían muy bien, al contabilizar en los testamentos cosas fundamentales, ¿no? Ahí quería hacer una referencia, no he mencionado a dos de mis autores favoritos, que son en el ámbito de la cultura Peter Berg y Robert Darnton. Peter Berg, porque aparte de todo lo bien que escribe todo, a mí me parece el historiador más razonable que ha habido en los últimos años en historia. Entonces, cuando, por ejemplo, los historiadores del libro, que hay que contabilizar libros, de eso estoy totalmente convencida, y primero hay que contabilizar los alfabetizados, decía, bueno, ¿y si el poseedor del libro es ciego? ¿No? Bueno, cuando estaba preparando esto, entré en internet para ver cuánta gente tiene problemas en la vista en la actualidad. Más del 25% de las personas en el mundo no pueden leer aunque quieran, ¿no? Bueno, pues es la misma cifra que me sale a mí en una leva militar de 1717, en donde, claro, van viendo los defectos de los chicos, ¿no? Y naturalmente, sabía que tenían problemas físicos y muchos, ¿no? Porque te rompes un brazo cuando eres pequeño en el siglo XVII y te quedas así para siempre, ¿no? Pero un 25%. Entonces, cuando hacemos cálculos de alfabetización, de lecturas, como no nos acordemos de que un 25% de la gente no sabía leer ni escribir, pero en el ámbito de las mentalidades, por ejemplo, María José Pérez Álvarez, si no recuerdo mal, contabilizó en las familias leonesas, a través de los testamentos, porque se lo decían, no en otros casos, el número de personas que tenían una deficiencia intelectual y que no eran útiles para el trabajo, que permanecían siempre en la casa y lo que exigían eran cuidados. Un 10%. Un 10% de personas tenía algún problema físico o psíquico que le impedía trabajar y que necesitaba ser cuidado. Entonces, si tenía un problema psíquico, está fuera de todo lo que nosotros contamos, ¿no? Es decir, hay cosas del mundo de la cultura, del pensamiento, de la mentalidad que nosotros nunca tenemos en cuenta y que Peter Berg indicó muy inteligentemente, bueno, como casi siempre todas las cosas que dice, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si hay más preguntas, por favor. Perdón, tengo una consulta, ¿puede ser? No me anoté en el chat. Yo por mí sí. Dale. ¿Sí? Bueno, Ofelia, felicitaciones, maravillosa charla.
apasionante. Solo una pregunta, comparto plenamente lo que dijiste sobre los archivos, los problemas de las interpretaciones de las digitalizaciones. Recién señalaste que había un artículo que planteaba el redescubrimiento de la vuelta al archivo, y dijiste que lo escribieron unas autoras. Si nos podés ayudar con un dato más preciso de qué autoras estamos hablando, o la revista. Mira, no, el de las autoras es el de la historia cuantitativa. Bien. Realmente son 4 autoras. Vamos a ver el título, debo tenerlo por aquí. Es en la revista, es en Annals, en la revista de Annals en el año 2018. ¿Lo tienes? Vamos a ver. Lo Annals, busco. sí, no es accesible, no tienen digitalizada la revista, pero hay una revista, digo, hay una página web un poco ilegal que tiene el contenido completo. Esto no lo digamos en público, pero son las virtudes de la digitalización extracomercial, ¿no? Es decir, la Annals se mantiene como pasa en Presen, ahí no están en abierto, pero yo me encontré el artículo completo en abierto. Y son 4 autoras, Isabelle Rosset, Karine Carilla-Cohen, Claire Lemercier y Claire Salk. Claire Lemercier y Claire Salk son las que tienen el libro este que se titula Métodos cuantitativos para el historiador, que ha tenido muchísimo éxito. De las 4 autoras estas, ninguna es de historia moderna, ninguna. Es muy curioso porque una es medievalista, la otra es especialista en el comercio de los siglos XIX y XX, la otra escribe sobre el monacato, es decir, reivindica la historia cuantitativa, campos historiográficos que no es el nuestro, que es el que se dio más a conocer con la historia cuantitativa, ¿no? Y el número dedicado monográficamente al archivo, porque es monográfico, es Annals 2019. Y recomiendo su lectura. El artículo editorial es magnífico. A lo mejor no estoy de acuerdo en algunas cosas, que es una especie de imperialismo del archivero sobre el historiador, pero luego hace apreciaciones muy inteligentes, ¿no? Sobre esto que acabamos de decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre al productor del documento, las circunstancias en las que el documento se produce, cómo se clasifica, por qué se clasifica así, qué es lo que se deja fuera, la importancia del expurgo, ¿no? Por ejemplo, que todos los archivos del mundo expurgan porque se deshacen de documentación que, claro, ¿quién decide que una documentación es inútil? ¿No? Y es fundamental. Nosotros tenemos que saber que el archivero ha decidido a lo largo de la historia que es inútil. Pero el criterio no ha sido siempre el mismo. Porque si fuese, bueno, siempre destruimos esta documentación. No, han variado de criterio. Por ejemplo, hasta hace poco se destruyeron los archivos judiciales de la sección criminal de los archivos, porque se consideraba que de alguna forma era un lastre para las familias. Bueno, yo comprendo que la de hace 50 años lo mejor sí, pero que se hayan destruido los del siglo XVIII, como sucedió en muchísimos sitios, ¿no? O que, por ejemplo, pues no se conserva nada de la Inquisición en Galicia, nada, porque fue destruida conciencia por parte de un cura liberal en su momento, ¿no? Bueno, ya digamos lo que pasó en Asturias en 1934, que se quemó el archivo de la Real Audiencia porque se consideraba que aquello era una lacra en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, ellos advierten sobre eso, ¿no? Nosotros también podríamos advertir sobre el criterio del archivero, que sigue, en el archivo se sigue valorando lo singular, que a mí me parece muy bien que se quiera conservar especialmente aquello que corre riesgo de pérdida, pero que se minusvalore lo que es repetitivo, ¿no? La última vez que fui al Archivo General de Simancas pedí un libro del catastro de Ensenada. Dice, está usted muy anticuada. Hace años que no se ve ese tipo de documentación. Y me lo decía uno de los oficiales que traía el legajo desde el almacén. No dejaba de ser un reflejo de la realidad. Él estaba constatando que en los últimos años el Archivo de Simancas solamente se iba a ver, me dijo claramente, la gente ya solo viene a ver guerra antigua. Con lo cual me estaba diciendo, ya solo se hace historia política y ya nadie hace eso que hace usted, ¿no? Así, mejor no me lo podían haber dicho. Muchísimas gracias, Ofelia. Lo buscaré. Por favor. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por todo lo que hemos hecho en este coloquio, con este magnífico cierre.